más el valor absoluto de la derivada de f con respecto a x2 evaluado en x sub 0 por delta x2 más el valor absoluto ya. Entonces, si usted quiere estimar cota del error, suma valores absolutos. Eso hacen en los laboratorios de física, ¿verdad? Cuando usted quiere estimar la cota del error absoluto de una medición, utiliza derivadas parciales y ahí se suman los valores absolutos porque estamos buscando la máxima, ¿no? la máxima variación o el máximo error. Ahora, si lo que queremos es variaciones, ahí sí utilizamos el signo de las derivadas y de los incrementos delta x1, delta x2, etcétera, como corresponde. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. La variación del volumen de un cilindro circular recto con tapa. Determina la variación del volumen del cilindro circular recto con tapa si el fabricante aumentará, vamos a suponer, 0.0 centímetros al radio y disminuirá 0.2 centímetros a la altura. Con las dimensiones vamos a suponer de 18 centímetros y 20 centímetros de radio y altura, respectivamente. Es decir, actualmente hay un recipiente o un envase que tiene forma de cilindro circular recto con tapa. El fabricante le va a aumentar 0.5 centímetros al radio y le va a disminuir 0.2 centímetros a la altura. Las dimensiones actuales son de 18 centímetros y 20 centímetros, ¿no? Con las dimensiones de 18 centímetros y 20 centímetros de radio y altura respectivamente. Entonces, esto de aquí, obviamente, hace que el volumen vaya a afectarse. ¿Cómo calcularían ustedes la variación sin utilizar diferenciales? ¿Cómo se podría hacer el cálculo de la variación sin utilizar diferenciales? Calculamos el volumen con las dimensiones que tenemos actualmente, y luego calculamos el volumen con las nuevas dimensiones y vemos la diferencia, ¿verdad? Esa sería la variación. Ya, pero justamente la idea no es hacer eso, sino aproximar con diferenciales. Entonces, por eso dice aproximadamente, ¿no? La variación de la variable dependiente es aproximadamente esta combinación que tenemos aquí. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es interpretar el problema, entender cuál es la variable dependiente cuya variación nos interesa calcular, cuáles son sus variables independientes. Generalmente el problema dice la variación que quiero calcular, dice la variación del volumen. Entonces aquí hay una palabra clave, volumen. Entonces la variable dependiente va a ser el volumen de ese recipiente, de ese envase, en forma de cilindro circular recto. Las variables independientes son aquellas que sufren variación. ¿Quiénes van a experimentar variación aquí? Así es. Está diciendo, aumentará 0.0 centímetros al radio y disminuirá 0.2 centímetros a la altura. Ahí están mis variables.
Entonces, el mismo enunciado del problema dice cuál va a ser la variable dependiente, cuáles son las variables independientes. Entonces, la variable dependiente, aquella cuya variación me interesa calcular, la variable independiente, aquellas variables que van a experimentar algún cambio, alguna variación en el problema. ¿Ya? Bueno, y de ahí hay el punto X sub 0 también que necesitaríamos identificar, que el punto X sub 0 es generalmente pues el punto con el que se está trabajando actualmente. Entonces estoy trabajando actualmente con estas dimensiones, 18 centímetros para el radio y 20 centímetros para la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver la interpretación gráfica. Tenemos este cilindro circular recto con tapa y tiene unas dimensiones. En este caso vamos a llamarle H sub 0 y R sub 0. Entonces H sub 0 es la dimensión actual de la altura, que es 20 centímetros. Y R sub 0 es la dimensión actual del radio, que es 18 centímetros. Le pongo sub 0 porque no son constantes, sino que es en ese punto, en ese instante que tenemos esos valores. Nada más, no tenemos más información. Ahí tenemos el recipiente con la forma indicada, las dimensiones. Ahora vamos a la interpretación matemática. La parte matemática. Para poder resolver este problema, yo necesito definir una función escalar cuya variación o cuyo incremento voy a calcular. ¿Ya? Si yo no tengo esa función, no puedo aplicar esto que está aquí. Entonces, la función, generalmente, como dije hace un momento, representa a la variable cuya variación quiero calcular, que en este caso es volumen. Por lo tanto, podemos decir que F de RH, entonces vamos a denominar R a la variable del radio, H a la variable de la altura, es el volumen. El volumen es pi por R cuadrado y por H, ¿no? Entonces, donde R es longitud del radio, pero ya no le estoy poniendo R sub 0, porque esa ya es la variable. Es como decir X, y H es la longitud de la altura. Entonces, con esto, F de RH representa el volumen del sólido, que tiene la forma del cilindro circular recto, volumen del sólido. Entonces, esta es mi función escalar, ahí están mis variables independientes, y aparte de eso necesito las variaciones. Entonces, también tenemos que determinar o identificar delta R y delta H. Porque para poder usar esta expresión, necesito las derivadas parciales de la función escalar y necesito también las variaciones. En el caso de delta R, ¿cuál es? El problema dice, el fabricante aumentará 0.5 centímetros al radio. Entonces, más 0.5 centímetros. Tenemos que verificar que todos estén en las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, no hay problema porque H sub 0 y R sub 0 están en centímetros. Entonces, aquí podemos especificar que todo lo vamos a trabajar en centímetros. Y por lo tanto, esto lo vamos a trabajar en centímetros cúbicos. Ahora, delta H. Dice, y disminuirá 0.2 centímetros a la altura. Entonces, menos 0.2 centímetros. Entonces, ahí tenemos la interpretación gráfica, o sea, interpretar cómo es que está ocurriendo el problema de este recipiente, y tenemos la interpretación matemática. Entonces, ahora sí estamos listos para aplicar la expresión que tenemos aquí. Entonces, por definición,
podemos decir que la variación de F evaluada en el punto H sub 0, bueno, R sub 0 y H sub 0 en ese mismo orden, es aproximadamente, lógicamente es una aproximación de la variación, porque el valor exacto es como ustedes dijeron hace un momento, calculamos el volumen final y restamos el volumen inicial. Entonces esta es una aproximación a esa diferencia. Entonces esto de aquí es aproximadamente la derivada de F con respecto a R, evaluada en R sub 0, H sub 0, por delta R, más la derivada de F con respecto a H, evaluada en R sub 0, H sub 0, por delta H. Y nada más, porque esas son las dos variables independientes de mi modelo. Entonces ahora vamos a ir reemplazando derivada de F con respecto a R. Como yo ya tengo que la función es pi r cuadrado por H y que R y H son las variables independientes, necesito la derivada parcial con respecto a R. 2 pi por R y por H, evaluado en R sub 0, H sub 0, por delta R, todavía no lo voy a reemplazar, más la derivada de F con respecto a H, es pi por R cuadrado, evaluado en el punto R sub 0, H sub 0, por delta H. ¿Ya? Y entonces ahora sí voy a reemplazar, esto es igual a 2 pi por R en R sub 0, entonces R sub 0 es 18. Como ya se sabe que todo está en centímetros, no vamos a reemplazar las unidades de medición. Por H, que es 20, y por delta R. Delta R es 0.5. Más pi por R al cuadrado. R es, en este caso, R sub 0. 18 al cuadrado por delta H, que es menos 0.2. Entonces, cuando ya hagamos todos estos cálculos, se entiende que la variación va a salir en centímetros cúbicos. Entonces, la variación de F en ese punto, R sub 0, H sub 0, es aproximadamente, bueno, esto de aquí se va, queda 18 por 20, 360 pi. Bueno, aquí es un quinto, 18 al cuadrado, sobre 5, es menos 64 llevando 6, 324, ¿no? Entonces menos 324 pi sobre 5. Entonces esto de aquí, centímetros cúbicos. ¿Ya? Podemos dar ahí expresado, porque como en el examen no se utiliza calculadora, o si usted quiere puede simplificarlo un poco más, sacando factor común pi, también se puede sacar factor común 4, bueno. Esto de aquí nos da una estimación de la variación que va a tener el volumen, ¿no? Por cierto, es una cantidad positiva. Es una cantidad positiva, es decir, que a pesar de que se está disminuyendo la altura, ¿no?, el efecto de aumentar el radio ala hacia aumentar el volumen. Entonces, el volumen en general va a verse incrementado. El signo también es importante interpretarlo, ¿no? Si sale negativo, quiere decir que va a disminuir, y si sale pues 0, quiere decir que no hay variación, no va a haber variación. Ahora, esto se puede comparar con el valor exacto. El valor exacto es como ustedes dijeron hace un momento. Calculamos el volumen final, el volumen inicial y comparamos. Esto es una estimación. No, esto no le va a dar el valor exacto de la variación, pero sí es una estimación usando diferenciales.